Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, un ratito. Listo. Continuando con el desarrollo del curso, hoy nos toca ver esto. Los otros agregados económicos, o sea, la segunda parte de las cuentas nacionales. ¿Correcto? Pero antes de esto, ya antes de esto vamos a resolver la tarea que les había dejado la clase anterior. A ver, un ratito. Aquí está. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a resolver la tarea que les había dejado, ¿no? Listo. A ver, aquí te pedían hallar el PBI nominal y el PBI real, ¿no? Entonces vamos a poner acá, vamos a comenzar con el PBI nominal. Listo. ¿Y cómo calculábamos el PBI nominal? Recuerda P por Q, ¿no? P por Q y la suma de todos estos. Listo. Entonces vamos a calcular. Ya vamos a poner acá la suma desde i igual a 1 hasta n de P por Q. Listo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener esto. ¿Correcto? Eso significa esta suma. ¿Ya? Ahora sí. Entonces vamos a resolver ya este caso. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, ¿no? Sería 10 por 100 más 9 por 60, ¿no? Y esto es 1540. 54, 540 mil ya. Ok. Esto serían 12 por 120 más 8 por 70, ¿no? A ver, ¿cuánto sale eso? 1440 más 560, 2000 saldría. A ver, 12 por 120 más 8 por 70, 2000. Y el último sería este de acá, 15 por 104 más 4 por 85. 1900. Ya está. Ahora sí. Entonces, esa es la primera parte. Eso es lo que yo les había pedido calcular, ¿no? Ese es un PBI nominal. Recuerda que el PBI nominal no te va a reflejar lo que realmente pasa en la economía. ¿Por qué? Porque este PBI nominal, recuerda, o sea, PBI ¿qué es? Producto Bruto Interno. Entonces esto va a contabilizar la producción nacional. Entonces el PBI nominal puede aumentar por dos motivos. Esto puede subir o por producción, ya, o por precio. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Acá puede pasar lo siguiente. Puede ocurrir que acá, por ejemplo, yo le puedo poner 40 y acá el precio se ha quintuplicado, o sea, hay un fenómeno inflacionario. Entonces, si yo le cambio eso, ¿ya? ¿Qué va a pasar? El PBI ya no es 1900, ahora sería 4960. ¿Y eso qué significa? Que hay un incremento significativo en el PBI nominal. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué ocurrió ese aumento significativo? Ese aumento significativo ocurrió por un incremento en el precio. Entonces, ¿realmente nos interesa eso? O sea, nosotros queremos que el PBI nominal aumente solo por el precio. No. Entonces, por eso el PBI nominal no es una herramienta confiable para ver qué es lo que está pasando en la economía. ¿Por qué? Porque esto puede estar camuflado por inflación. Entonces, ese es el motivo
¿Ya? Ese es el motivo por el que nosotros utilizamos el término PBI real o PBI a precios constantes. ¿Correcto? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el PBI real. Entonces, el PBI real, ¿cómo se calcula? Tomando en cuenta un año base. Entonces, yo les puedo poner así. PBI real, año base, 2018. O les puedo poner PBI a precios del año 2018. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. En ambos casos, tú vas a valorar la producción, pero a precios de un año determinado. ¿Y eso para qué te va a servir? Pues porque nosotros vamos a mantener, ¿qué cosa? El precio. Entonces, si no hay cambios en el precio, ¿qué va a haber entonces? No va a haber inflación. Y si no hay inflación, entonces la única forma en la que pueda aumentar el PBI es por producción y no por precio. Entonces eso es lo que le interesa al Estado, saber cómo le ha ido a la economía. Entonces acá sería igual. Suma desde igual a 1 hasta n, pero ahora del precio que está congelado por Q. Ok, entonces vamos a utilizar el año base. ¿Cuál es el año base? 2018. Ok, entonces quiere decir que yo voy a tomar este precio de acá y este precio de acá. ¿Correcto? Y lo único que voy a hacer es multiplicar. Entonces acá, ¿cómo sería? Para el 2017, 12 por 100 más 8 por 60. Acá saldría 1200, 1680. Listo. Acá, ¿qué sería? 12 por 120 más 8 por 70. Listo. Esto igual sale 2000. Y el último sería 12 por 104 más 8 por 85. Listo. ¿Y esto cuánto nos sale? Esto nos sale 1928. Listo. Ya está. Ese es el PBI real. Entonces eso es lo que nos interesa para ver qué es lo que está pasando en la economía. Ahora, la tasa de crecimiento económico, vamos a calcularlo pues. 2018-2017. ¿Cómo se calcula? El PBI, bueno, para no confundirlos, ya lo vamos a poner en el mismo orden de la clase. 2017-2018, ¿no? Donde este es el año inicial y este es el final. Entonces esto sería 2000 entre 1680 menos 1 por 100%. Entonces esto sería 19.05. ¿Eso qué quiere decir? Que la producción en el año 2018 se incrementó en 19.05% con respecto a la producción del año anterior. Nada más. Eso es. O sea, la producción del 2018 es 19.05% mayor que la producción del año 2017. Igualito sería acá. Listo. ¿Y aquí qué sería? Acá sería lo siguiente. Menos 3.6%. O sea, la producción
la producción, perdón, del 2019 se redujo en 3.6% con respecto al año anterior, o es 3.6% menor que la producción del año 2018. Ahora, cuando nosotros hablamos de PBI, nosotros tenemos que hablar de los ciclos económicos, ¿ya? Y si nosotros visualizamos eso, por ejemplo acá, vamos a ver esto. Y lo voy a copiar. No lo voy a incluir en la diapositiva, un ratito. Lo voy a incluir en la diapositiva de la clase de hoy. Listo. Ok. Entonces, vamos a ponerlo acá porque este archivo no lo voy a guardar, ya que acá estoy resolviendo la tarea. Listo. Entonces acá tenemos, ¿no? El ciclo económico, ¿no? En el eje X tenemos el tiempo y arriba tenemos PBI, empleo, precios. Bueno, no hay problema. Cuando el PBI comienza a aumentar año a año, recuerda que esto es en términos reales. Ojo, este es PBI real, ¿ya? Cuando cada año el PBI aumenta, se le llama expansión, ¿sí? Y el punto más alto se le llama cima, o también le llaman auge, ¿sí? Listo. Pero por teoría de la gravedad sabemos que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, una vez que nosotros alcanzamos nuestro, ¿cómo se llama? Cuando nosotros alcanzamos, por ejemplo, el punto más alto, ya empieza un proceso de desaceleración. Entonces a esto se le llama recesión. ¿Ya? A esto se le llama recesión. Listo. Ahora, ¿qué significa expansión? Es aumento de la producción. Y la recesión es reducción de la ¿cómo se llama? De la expansión. Perdón, reducción del PBI, disculpen. Reducción del PBI. Ahora sí, si nosotros seguimos bajando, nosotros vamos a tocar fondo. Cuando nosotros tocamos fondo, ¿ya? Nosotros le llamamos depresión. ¿Correcto? Nosotros le llamamos depresión. A ver, un ratito. Aquí estás. ¿Ya? A ver, un ratito. Listo. Ya está. Ok. Depresión o fondo o valle. Ahora, cabe resaltar que en este caso, cuando nosotros alcanzamos el punto mínimo, ya no podemos caer más, ¿no? Y después viene el proceso de recuperación. Recuperación, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros terminamos el primer gobierno de AG, ¿no? Nosotros teníamos, ¿qué cosa? Niveles de inflación casi de 7000%. Algunos dicen que fue un poco menos, pero en sí el gobierno de Fujimori fue el que heredó un país pues en las ruinas, ¿no? En ese entonces al Perú lo comparaban pues con países africanos,
así como está pasando ahorita con Venezuela, ¿no? Así como está pasando con ellos, igualito es. ¿Y eso por qué ocurre? Por gobiernos un tanto socialistas, y no tanto populistas, pero sí lo podría tildar de socialistas, ¿ya? Lo que pasa es que ese tipo de gobiernos, ¿qué es lo que quieren? Quieren que la gente sea ignorante. ¿Y por qué quieren que las personas sean ignorantes? Porque al político le gusta eso. El político quiere a la persona ignorante. ¿Por qué? Porque la persona ignorante o la persona que tiene menos estudios es una persona poco productiva, ¿correcto? Y como es poco productiva, ¿qué es lo que va a pasar? Produce menos, por lo tanto te van a pagar menos, ¿no? Ese es el inconveniente. O sea, mira tú terminas la secundaria y ¿cuánto te pagan? 930, el salario mínimo, si es que entras a una empresa formal. Porque si entras a una empresa informal fácil te pagan hasta la mitad del mínimo. O te pueden pagar 500 mensuales, o sea, imagínate, ¿no? Ahora, ¿por qué te pagan poco? Porque tú produces poco, pues tú no eres productivo para la empresa. Entonces ahí se aprovecha el político. Personas que están sumidas en la pobreza. ¿Qué es lo que va a pasar? El Estado les brinda ayuda. Y eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dicen, ¿no? Más o menos que algo que la costumbre se hace ley. Bueno, no es un dicho, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tú la ayudas, comienzas a ayudar a la persona, luego esa persona se acostumbra y te va a exigir que siempre la ayudes. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos gobiernos socialistas? El efecto no es inmediato. Y eso es lo malo de la economía. O sea, cuando nosotros hablamos de economía, los efectos nunca son inmediatos. Yo cuando hice mi investigación para la tesis de maestría, ocurrió lo mismo. La teoría me decía una cosa, pero a mí me ocurría otra cosa. ¿Pero por qué? Porque en economía siempre hay retrasos. Ahí está el problema. Entonces, este tipo de gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Le quitan, por ejemplo, las tierras o las pertenencias al empresario. Porque dicen, no, ellos se están volviendo más ricos y los más pobres más pobres. Y yo quiero que haya igualdad, equidad entre todos. Le quitas, ¿no? Y la gente aplaude. Porque dice, sí, este presidente piensa en el pueblo. Claro. Pero como yo siempre digo, pues, del amor no se vive. Tus hijos no comen amor. Los pañales no se sacan con amor. Para eso necesitas dinero. Entonces, imagínate, tú le das tierras a un ignorante, una persona que no sabe manejar máquinas. O de repente sabe, ya, pero ¿qué pasa si se le malogra? Tiene que contactar a la empresa y la empresa le va a cobrar bastante. Y esa persona tiene poco dinero. ¿Va a poder arreglar su máquina? No. ¿Qué pasó? Se queda sin fondos. Luego, ¿qué tienes que hacer? Ayudarlo. Ayudarlo. ¿Y de qué manera los vas a ayudar? Ahorita vamos a ver en la clase. Con bonos, esas cosas. ¿Y eso de dónde sale? Eso sale de las arcas del Estado. ¿Y el ingreso del Estado es infinito? No. Porque ¿de dónde salen los fondos? Salen de nuestros impuestos. Y si tú quieres ayudar a la gente, eso se vuelve algo insostenible. Y después te voy a explicar qué es lo que puede ocurrir. ¿Ya? Listo. Ok.
Entonces, visto esto, vamos a empezar pues con la clase de hoy, ¿no? Es cuentas nacionales parte 2, ¿no? En la clase anterior que vimos la diferencia entre el PBI nominal y real, vimos las formas de calcular el PBI de una manera sencilla. Ya sabemos que las formas de calcular el PBI, ¿cuáles son? Método del ingreso, del valor agregado y también el método del gasto. Ya sabemos, gasto es productos finales. Valor agregado es el añadido que le da la empresa. Y el ingreso es parte de ese valor añadido, ¿no? Es utilizado ¿para qué? Para pagar los factores productivos. El nominal es a precios corrientes o a precios de mercado, y el PBI real es a precios constantes. Listo. En los saberes previos, yo voy a darte media hora ¿para qué? Para que tú puedas responder esas preguntas, ¿no? ¿Qué son impuestos, subsidios, transferencias, depreciación, ingreso disponible? ¿Sí? Necesito que investigues esas definiciones. ¿Para qué? Para ver qué idea tienes al respecto. ¿Sí? Ahora, la clase pasada había quedado pendiente ¿qué cosa? La diferencia entre PBI y PNB. Entonces, vamos a utilizar la ok, lo puedo hacer acá. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ver la diferencia entre PBI y PNB. Entonces, para esto vamos a reordenar, ¿ya? Vamos a poner PIB, lo vamos a utilizar como lo hacen en España, y PNB, Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto. Entonces, PIB es Producto Bruto. Ok. La letra I hace referencia a interno. Y la letra N hace referencia a nacional. ¿Correcto? Ahora, imagínate el Perú. En el Perú, ¿qué hay? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes viven? En el Perú viven peruanos y extranjeros. Perfecto, no hay ningún problema. Pero estos dos forman ¿qué cosa? La población interna. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, si nosotros habláramos solamente de peruanos, ¿no? Tendríamos que contabilizar, o sea, si nosotros hablamos de la población nacional, hablaríamos de quiénes, solo de los peruanos, bueno, y aquellos extranjeros nacionalizados, ¿no? Que ya son considerados peruanos también. Pero también tendríamos que considerar ¿qué cosa? Los peruanos que viven en el exterior, porque ellos también forman parte de nuestra población nacional. Ellos son nuestros connacionales, ¿sí o no? Claro, salvo que hayan renunciado a su nacionalidad, ¿no? Como suele ocurrir en México, ¿no? Yo tengo una tía, por ejemplo, que vive como 30 años en México o hasta más, y ella renunció a la nacionalidad peruana. ¿Por qué? Porque en México no le permitían tener ambas nacionalidades, ¿no? Y le dijeron, ya pues, o eres peruana o eres mexicana. Ya mi tía ya pues renunció a su nacionalidad, porque tiene su vida hecha en ese país. Viene acá con pasaporte, no hay problema.
Ahora, igual pasa con el PIB y con el PNB. Entonces, mira tú. Acá tienes el Perú. Y acá tienes el resto del mundo. Entonces, ¿en el Perú qué hay? Ah, en el Perú hay empresas peruanas y hay también empresas extranjeras. Listo. Cuando nosotros queremos calcular el PBI, consideramos la producción de todas las empresas que operan en el país. Ah, ok, o sea, sean empresas peruanas o extranjeras. Eso es PBI. ¿Ya? El PBI considera todo eso. Eso es PBI. ¿Correcto? Producto Bruto Interno. Ok. Ah, o sea, quiere decir que el PBI considera a todas las empresas que operan en el Perú. Sí, sin importar la procedencia de esas empresas o el país de origen de esas empresas. ¿Correcto? Ahora sí. Pero ¿qué pasa con el PNB? El PNB es Producto Nacional Bruto. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya está. Entonces, si tú quieres calcular el PNB, tú dices, ya, del total de empresas que hay en el Perú, o sea, de la producción del PBI, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar la producción de las empresas extranjeras. O sea, esto lo retiras. Ya, lo retiramos. Listo. ¿Y nos quedaría qué cosa? Media bolita. ¿Correcto? Nos quedaría media bolita. Ahí está. Y en el resto del mundo están ¿qué cosa? Algunas empresas peruanas. Entonces, eso pasa a sumar acá. Y esta partecita que son las empresas extranjeras se va. O sea, el PNB ¿a qué es igual? Es el PBI menos la producción de las empresas extranjeras en Perú, más la producción de empresas peruanas en el exterior. Listo. Eso es PNB. O sea, del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿qué hago? Selecciono las empresas extranjeras y esa producción se la quito al PBI. O sea, PBI menos la producción de las empresas extranjeras. Listo. Y aparte de ello, le tengo que sumar ¿qué cosa? La producción de las empresas peruanas que operan en el exterior. Listo. Y a esto de acá, se le conoce como saldo neto de factores. ¿Ya? O, sí, saldo neto de factores
externos o el pago neto de factores externos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? En el Perú, ¿cuál crees que es mayor? ¿El PBI o el PNB? Te pregunto, ¿cuántas empresas extranjeras hay en el Perú? Un montón. O sea, le quitaríamos todo esto. ¿Y cuántas empresas peruanas hay en el exterior? Así nomás. Estas son empresas que no se van a contabilizar. O sea, vendría a ser todo esto, o sea, nuestro PNB sería así. Y ahí ponle una bolita chiquita. Ya, ok, listo. Algo así sería nuestro PNB. Y nuestro PBI es así. O sea que en el Perú, el PBI es mayor que el PNB. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque en nuestro país tenemos bastante inversión extranjera, pero muy pocas empresas peruanas operan en el exterior. No son muchas. El BCP tiene una sucursal en Bolivia. AGPER está, ¿no? Está en el exterior. Y alguna empresa chiquitita que por ahí no conozcamos, que puede estar operando en el exterior. Entonces esa es la diferencia entre PBI y PNB. ¿Y cómo lo podríamos definir? La definición es la misma. Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un determinado periodo de tiempo. Porque es producción. La diferencia está en esto, en el que en el PBI consideras la producción interna del país, pero sin tomar en cuenta la procedencia de esas empresas. En cambio, en el PNB, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar en cuenta solo la producción nacional. O sea, en el Perú, ¿cuántas empresas peruanas hay? Todas estas. ¿Y en el exterior hay alguna empresa peruana? Sí, eso es PNB. Nada más. Ahí está. ¿Te das cuenta? En el Perú, solo empresas peruanas. Y en el exterior, las empresas peruanas. Eso es PNB. Entonces, yo te puedo preguntar en el examen. En el Perú, ¿cuál es mayor? El PBI. En Estados Unidos ocurre lo contrario. El PBI es menor que el PNB. Y es más, ni siquiera podríamos considerar a una economía tan grande como la americana. Vete a Chile nomás. En Chile también ocurre esto. El Perú está invadido de empresas chilenas. Saga Falabella, ¿dónde está? Está en Perú, está en Venezuela, está en Colombia, está en Bolivia. En Argentina también hay. Imagínate. Eso es lo que pasa en nuestro país. Listo. Pero también existen dos criterios en los que tú puedes valorar el PBI. El PBI tú lo puedes considerar a precio de mercado y a costo de factores. A costo de factores vendría a ser como en fábrica. Por ejemplo, haces polos. ¿Cuánto te cuesta producir un polo? 10 soles. Ya, esto es a costo de factores.
Pero si tú quieres llevar este producto a un punto de venta, ¿qué tienes que considerar? A este costo de factores, ¿qué le tienes que sumar? Le tienes que sumar, ¿qué cosa? El impuesto. ¿Por qué? Porque a este precio tú le tienes que sacar el IGB. Imagínate, tú dices 10 más, ¿qué cosa? El 18%. Ya. ¿Eso cuánto sería? Ya, 1.18 por 10. 11 soles 80. Pero imagínate que el Estado subsidia. Un subsidio de 80 céntimos. Este sería el precio de mercado. ¿Correcto? Entonces, cuando tú mencionas la producción a costo de factores, relaciónalo con a precio de fábrica. Nada más. Y a precio de mercado, lo que tú ves en el mercado. En ese mercado te venden los productos incluyendo el IGB. Es más, tú te vas a Plaza Vea y tú compras. Te sale. En el voucher hay una parte que te dice total. Y acá te dice subtotal. Y acá te operación grabada. Ya, el subtotal más o menos vendría a ser como el acosto de factores. Más o menos. Por ahí. Y el total es al precio de mercado. Más o menos para que lo relaciones. ¿Ya? Para que lo puedas relacionar. Entonces, a costo de factores, ¿qué te dice? Ah, a costo de factores, ya. Tú dices, ok, mira, tú dices lo siguiente. En el punto de venta, imagínate, el precio es 30 soles. ¿Cuánto costó en fábrica? Esa es la pregunta. Entonces, esto es como si fuera a precio de mercado. Entonces, al precio de mercado, ¿qué le tengo que hacer? Esto, ¿qué tiene? Tiene impuestos indirectos. Y a la vez le sumamos los subsidios. Entonces, esto es a costo de factores. Listo. Esa es nuestra segunda fórmula. Ah, y si tú quieres calcular a precio de mercado, fácil pues. A la fábrica, ¿qué haces? Le sumas los impuestos y le quitas el subsidio. ¿Tiene sentido? Sí, porque este es en el punto de venta y este es en la fábrica. En fábrica consideras costo de producción, pero tú no vas a comprar pan para vender pan, pues. A eso tú le tienes que adicionar un margen, ¿sí o no? Ya, ok. Ya, ok. Ahí tienes con todo y margen. Pero aparte del margen, le tienes que incluir, ¿qué cosa? El IGB. Ahí está. El impuesto indirecto. Y si el Estado te dice, oye, no cobres ese precio, yo te voy a pagar 50 céntimos, quítale el subsidio. Entonces, lo que yo necesito es que tú relaciones o que tú diferencies entre costo de factores y precio de mercado. A costo de factores, velo así, a fábrica o en fábrica. En fábrica. Y a precio de mercado, ya en el mercado pues. Listo. Ok. A costo de factores, ahí no consideras el impuesto. En el mercado sí.
ahí sí tomas en cuenta los impuestos. Entonces, cada vez que tú vayas a comprar y te den un voucher, ¿no? Siempre vas a ver ahí IGB y acá vas a ver un subtotal. Ya. Si no te quieres complicar la vida, el subtotal es este. Y el total a precio de mercado. ¿Correcto? Listo. Ok. Ahora, existe PBI y existe PNB. Correcto. Si tú quieres pasar lo bruto a neto, lo único que tienes que hacer es a lo bruto, ¿qué le vas a quitar? La depreciación. Y esto se convierte en neto. Listo. Entonces dice, es la producción generada solo por agentes nacionales, porque te están hablando del producto nacional, menos el desgaste de capital fijo. ¿Por qué? Imagínate, para hacer un polo, ¿qué necesitas? Una máquina. ¿Pero una máquina qué? Una máquina remalladora. Remalladora y más. Entonces, el PNB considera la producción. Sí, pero hay un problema, que este PNB no considera o contabiliza, ¿qué cosa? El desgaste o deterioro de la máquina. Entonces, por eso, el Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, acá dice inversión neta, 1000 máquinas, pero esas 1000 máquinas, imagínate, se te malograron 100. Entonces, para el otro año, o al siguiente año, perdón, no te quedan 1000 máquinas, ahora te quedan 900. Ya, eso es lo que considera la depreciación, el desgaste, el uso de una máquina. Tú te compras un celular, al inicio es rápido, pero tú le vas instalando aplicaciones y se pone lento, porque quizás le entra algún virus. Le pones juegos, conforme va pasando el tiempo, se deteriora. Se te cae el celular, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Ya no responde el táctil. Ya, eso es depreciación. ¿Correcto? Entonces, así como nosotros tenemos que el PNN es igual al PNB menos la depreciación, el Producto Neto Interno es el PBI menos depreciación. En resumen, lo bruto menos depreciación igual neto. ¿Tiene sentido? Sí, porque cuando tú quieres fabricar algo, tú tienes que utilizar ¿qué cosa? Máquinas. Y esas máquinas no son eternas. Esas máquinas también se van a gastar, se van a malograr. Por eso tú tienes que considerar la depreciación. Y contablemente hablando, la depreciación ¿qué es? Es el desgaste de una máquina por su constante uso. Listo. Después, ¿qué viene? Viene el ingreso nacional. ¿Qué es el ingreso nacional? El ingreso nacional es, imagínate, tú dices, producción de polos. ¿Correcto? Ahora, la producción de polos. Esa producción de polos va a estar sujeta a lo siguiente. Vas a utilizar máquinas.
ya sabemos que la máquina se deprecia. Entonces partimos del Producto Nacional Neto. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que restar los impuestos indirectos y sumarle los subsidios. ¿Por qué? Porque hay productos en los cuales el Estado le va a imponer, ¿qué cosa? le va a imponer algún tipo de impuesto. Por ejemplo, vamos a ver acá. Ya, el impuesto indirecto es aquel que no depende del aporte del personal del contribuyente. Ya, ok. Por ejemplo, tenemos el IGB. El impuesto selectivo al consumo, etcétera. Entonces, el ingreso nacional es la producción nacional neta menos los impuestos indirectos más subsidios. Entonces, ¿qué te dice acá? Suma de todos los ingresos que perciben los propietarios de los factores productivos como retribución económica por su participación en el proceso de producción. Entonces, el ingreso nacional es el Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos más las ayudas del Estado. Listo. Más los subsidios. ¿Y el ingreso disponible qué vendría a ser? El ingreso disponible vendría a ser ¿qué cosa? El ingreso que tienes en tu bolsillo. Entonces, partimos del ingreso nacional. Imaginemos, ganas 3.000 soles. Pero esos 3.000 soles, ¿qué le tienes que hacer? ¿Cómo se llama? Menos aportes obligatorios. O al sistema privado de pensiones, ya, 13%. Ya, le sacamos el 13% de 3.000. Ya, 390. Listo. Pero sabemos que hay otro impuesto más. ¿Que hay qué cosa? El impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta es un impuesto directo. Entonces, menos los impuestos directos. ¿Correcto? Ya está. Esa es la primera parte. ¿Qué pasa si el Estado, qué pasa si el Estado dice, todas las familias que ganan menos de 4.000 soles van a recibir un bono de 100 soles mensuales? Esa es una transferencia del Estado. O sea, tú estás considerando como ingreso disponible tu ingreso menos el impuesto a la renta más las ayudas del Estado. ¿Correcto? Ahora, menos el pago a la seguridad social, pero eso es más que todo en otros países. Menos los beneficios y más los dividendos. Esto generalmente cuando tienes una acción, pero generalmente el ingreso disponible ¿a qué es igual? Es igual al ingreso nacional menos los impuestos directos más las transferencias. Nada más. ¿Correcto? Ahora, no te creo. ¿Qué son impuestos directos? Ya vamos a poner acá. Impuestos directos. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. En pocas palabras, el impuesto a la renta. Ahí está.
Entonces, el impuesto indirecto es ¿qué cosa? El IGB, el impuesto selectivo al consumo. Y el impuesto directo es el impuesto a la renta. Ahí está. Listo. ¿Y por qué utilizas T? Porque T vendría a ser impuestos. En macroeconomía T se llama impuestos. TR, transferencias. ¿Correcto? Ya está. Ahora, siguiente. ¿Qué dice acá? Superávit o déficit fiscal. La palabra fiscal hace referencia al Estado, al gobierno. Superávit o déficit es un resultado. ¿Correcto? Entonces, el superávit fiscal, ¿a qué es igual? Ingresos menos egresos. ¿Y cuáles son los ingresos del Estado? ¿Y cuáles son los egresos del Estado? Los ingresos del Estado, ¿cómo el Estado capta fondos? A través de los impuestos, tanto impuestos directos como indirectos. Ya sabes, el impuesto directo, el impuesto a la renta. Y el impuesto indirecto, ¿por qué indirecto? Porque nosotros, o sea, no es un impuesto que va directo a nosotros. El impuesto a la renta sí, porque en función a lo que tú ganas, tú vas a pagar más o menos impuesto a la renta. Pero el indirecto es algo que nosotros pagamos, pero que no afecta en sí a nuestro bolsillo, sino es un pago indirecto. ¿Por qué es un pago indirecto? Porque el Estado nos cobra ese impuesto a través de un tercero. ¿Y quién es ese tercero? El vendedor. Entonces sería el IGB o el impuesto selectivo al consumo. Esos son nuestros ingresos. ¿Y los egresos cuáles son? Las transferencias. Los subsidios. Esos son egresos, son salidas del Estado. Pero más que todo las transferencias, la ayuda social, el bono que están dando ahorita por el tema del COVID es una transferencia. Entonces, ¿cuándo hay superávit? El superávit ocurre cuando el ingreso del Estado es mayor que el egreso. Y el déficit cuando el egreso es mayor que el ingreso. Listo. Entonces, ¿cómo tomaríamos nosotros el superávit? O el, ¿cómo se llama? La ecuación fiscal. Ya. El presupuesto fiscal se tomaría de la siguiente manera. Impuestos indirectos más impuestos directos menos transferencias. Listo. ¿Ya está? Ahora, ¿qué fue lo que te dije antes? Que los gobiernos socialistas aplican políticas que son insostenibles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elaboramos o cuando el Estado elabora el presupuesto general de la República, ¿ahí qué hace? Ahí va a agarrar y va a proyectar ingresos y egresos. Ahora, en el año fiscal, ¿qué es lo que se hace? El Estado
capta ingresos y realiza pagos, realiza transferencias, subsidios, pago a deuda externa, etc. Todo eso son salidas. ¿Qué pasa si hay déficit fiscal? Si hay déficit fiscal, ¿qué quiere decir? Que el dinero que está captando el Estado es menor que el dinero que el Estado paga. O sea, los ingresos estatales son menores que los egresos del Estado. ¿Y qué crees que tiene que hacer el Estado en ese caso? Podría hacer dos cosas. Primero, aumentar impuestos, que no es recomendable. Lo otro, solicitar préstamo. O sea, aumentar la deuda externa. Y al final, ¿quién va a pagar eso? Nosotros. ¿Qué te parece? Y si quieres seguir ayudando a la gente y generar más déficit, ¿qué va a pasar? Cada año vas a tener que pedir dinero. ¿Y qué va a pasar a la larga? Que ya no te van a querer prestar. ¿Y después cómo haces? Revienta el chupo. Así de simple. ¿Correcto? Listo. Acá tenemos un ejemplo, ya para terminar. Dice, durante un año se realizan las siguientes operaciones. ¿Correcto? Una compañía minera que se dedica a la extracción de minerales paga a sus trabajadores 60.000 soles para extraer 100 kilos de cobre, que vende un fabricante por 130.000 soles. Ojo, ¿ah? Ojo, estamos hablando acá. Compañía minera. Estamos hablando acá un fabricante. ¿Qué viene ahora? El fabricante paga a sus trabajadores 80.000 soles por hacer productos de cobre y los vende directamente a los hogares por 250.000. Ah, ok. O sea que la compañía minera vende un producto intermedio al fabricante y el fabricante vende a las familias. ¿Qué cosa? Un bien final. Entonces te piden hallar el PBI por el método del gasto. Entonces, el PBI por el método del gasto, ¿sabes cuál es? El bien final. ¿Y quién es el que vende el bien final? ¿La compañía minera o el fabricante? El fabricante. ¿Y cuánto cuesta ese bien final? 250.000 soles. Listo. Ese es el PBI por el método del gasto. Ahora vamos a ver por el método del valor agregado. Participan dos, la minera y el fabricante. La minera le vende al fabricante 100 kilos de cobre por 130.000 soles. ¿Eso qué quiere decir? Que la compañía minera no le compró a nadie el producto. O sea, quiere decir que el valor agregado de esta empresa, de esta compañía minera, son los 130.000 soles que le está cobrando al fabricante. Ese es el valor agregado de la minera. Vamos a poner más el valor agregado del fabricante. Y recuerda que esto nos tiene que dar 250.000 soles. Ahora, ¿qué dice? La compañía minera le vende al fabricante por 130.000 soles. O sea, el fabricante pagó a la compañía minera 130.000 soles. ¿Pero a cuánto le vende a la familia? A 250.000. Entonces, es como que yo compre algo a 13 y lo venda a 25. ¿A cuánto asciende mi valor agregado? A 12. Ok. 120.000. Ya está. Ese es el PBI por el método del
valor agregado. Y tú dirás, ¿y por qué no consideré los 250.000? Porque, a ver, es como que tú vendes a 250, pero tú compraste a 50. O sea, de los 250, tú pagaste 50. ¿Cuánto es tu ganancia? 200, ya, ese es tu valor agregado. ¿Correcto? Eso es nuestro valor agregado. Listo. Ahora vamos a calcular por el método del ingreso. ¿Qué te dice? Ya. Del valor agregado de la minera, del valor agregado que son 130.000 soles, una parte va para salarios. Entonces, el valor agregado del minero es 130.000. ¿Cuánto pagó por salarios? 60. ¿Y los beneficios a cuánto ascienden? El beneficio es 130 menos 60. 70.000 soles. Listo. Ahora vámonos al valor agregado del fabricante. O sea, de su ganancia. ¿Cuánto ganó el fabricante? 120.000. De los 120.000, ¿cuánto va para salario? 80. ¿Y cuánto va por concepto de beneficio? 40. Por lo tanto, el PBI por el método del ingreso, ¿a qué es igual? A los salarios más los beneficios. ¿Pero a cuánto ascienden los salarios? 60 más 80. ¿Y a cuánto ascienden los beneficios? 70.000 más 40.000. 110.000. Ambos tienen 3 ceros o 4 ceros. 1, 2, 3, 4. 14 más 11, 25. Ahí está. Entonces hemos calculado el PBI por los 3 métodos. ¿Qué te parece? Pero este PBI, ¿sabes cuál es? Este PBI es a precio de mercado. Listo. Todo PBI que tú calcules es un bien final. Por lo tanto, es a precios de mercado. ¿Correcto? Listo. Ejemplo 2. De acuerdo al ejemplo 1. Ok. Dice, tenemos nuestro PBI a precio de mercado, que es 250.000. Listo. La depreciación, los impuestos indirectos, listo, ok. Te piden hallar todo esto. PNB, PNN, ingreso nacional e ingreso disponible. Entonces recuerda, el PNB ¿a qué es igual? Es igual al PBI más menos el saldo neto de factores del exterior. ¿Y cuánto es eso? Esto de acá. 4. Vamos a ponerle más nomás, ¿ya? Porque acá yo te voy a poner el signo. Ah, o sea, quiere decir que el PNB ¿a qué es igual? Al PBI, que es esto de acá. 250.000 más el saldo neto, de factores del exterior, que son 4.000 soles. Entonces, el PNB ¿a qué nos sale? 254.000. Listo, ya lo calculamos. Ahora, el Producto Nacional Neto, ¿a qué es igual? Ah, es igual al PNB menos la depreciación. 254.000 menos 50.000. O sea, sería 204.000. Ese es el Producto Nacional Neto. Listo. El ingreso nacional ¿a qué era igual? Era igual al
Producto Nacional Neto menos impuestos indirectos más subsidios. Aquí está, el ingreso nacional. Listo. ¿A cuánto asciende el Producto Nacional Neto? 204. Menos impuestos indirectos. Aquí está. Impuestos indirectos. 10.000. Más subsidios. 15.000. Esto es 5. O sea, sería el ingreso nacional 209.000. Listo. ¿Y el ingreso disponible a qué es igual? El ingreso nacional menos impuestos directos más transferencias. Listo. El ingreso disponible, ingreso nacional 209.000 menos impuestos directos 25 más transferencias 5.000. Esto es menos 20. Por lo tanto, el ingreso disponible es 189.000. Listo. Y si tú quieres calcular el superávit o déficit fiscal, tendríamos que poner ¿qué cosa? Impuestos indirectos más impuestos directos menos subsidios menos transferencias. Listo. Impuestos indirectos 10.000. Ya vamos a borrar. Ya. Ok. Impuestos indirectos 10. Más impuestos directos 25. Menos subsidios 15.000. Menos transferencias 5.000. Sería acá 35.000 menos 20.000. O sea, tendríamos un superávit de 15.000 soles. Listo. ¿Te das cuenta? Esas son las cuentas nacionales. Eso es, son agregados económicos. Son agregados económicos. O sea, van a considerar información de todos los participantes en una economía. Ahora te voy a dejar como tarea lo siguiente. Supongamos que dispones de la siguiente información. Ya tienes todo acá. Te pido hallar esto. Igual que el caso anterior. ¿Sí? Listo. Entonces para esto, unos 100 minutitos para que lo puedas hacer con paciencia, tranquilo, ¿sí? Y la próxima semana vemos este caso. ¿Ya? Y aparte de esto, a ver, le voy a adicionar déficit o superávit fiscal. Ya. Y el PBI a costo de factores. ¿Ya? PBI a costo de factores. Listo. Ok. Entonces todo eso lo vamos a hacer la próxima semana. Ya, ok. Sí, todo eso lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? A ver, un ratito. Sí. Ok, entonces eso sería todo, ¿sí? Cuídense, hasta la próxima semana.